¿Ya? Bien. Hoy quería hablar de un tema poquito peliagudo, porque como bien os he dicho, muchas organizaciones filantrópicas, discretas, iniciáticas, desde hace décadas, y si no siglos, pues hemos visto una tendencia no ya laicista, que eso está bien. Una plataforma laica es perfecta, perfecta, para poder entendernos todos de igual a igual y sin que haya diferencias religiosas ni ideológicas de ningún tipo. Es decir, me parece absolutamente perfecto. Pero tenemos un problema, ¿verdad? Y es que a veces se confunde la escuela iniciática con una especie de club social. Pero además un club social donde, como no hay otra cosa más espiritual ni más importante, ¿verdad? Pues nos vamos a jugar a ver quién puede más, a ver quién consigue más adeptos y puede llegar arriba. No se sabe muy bien a qué, no se sabe muy bien a qué. Eso está en la mente de las personas que evidentemente trepan de esa manera, que forman sus grupitos para sentirse más apoyados y más protegidos, cuando lo importante sería trabajar. Trabajar a nivel iniciático. Trabajar a nivel iniciático y espiritual. Y no entendamos esto de espiritual como en plan religioso, no, no es así. De hecho, los antiguos filósofos no diferenciaban entre espiritualidad y filosofía, entre espiritualidad y pensamiento. Era lo mismo. Y si hay algo que nos distingue al ser humano del resto de animales, es precisamente el pensamiento, el espíritu. ¿Eh? No nos confundamos. A ver si tengamos la pista en paz. Pero es importante que sepáis eso. Cuando se os convoque a grupos secretos dentro de organizaciones discretas, ved con qué motivo lo hacen. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Se pretende llegar más arriba? En fin, es que esto viene a colación con el tema que vamos a tratar hoy. Bien, la charla de hoy va a ser muy instructiva en este aspecto. Y es que, ante la verdad, siempre, siempre, sed como niños. Podemos leer en Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 6. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Palabras fuertes. Y en Mateo 19:14 podemos leer: y Jesús dijo: Dejad a los niños
y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La mayor parte de las veces, cuando se nos presenta la verdad como algo simple y sin complicaciones, dudamos de su veracidad, dado que entendemos que todo lo bueno debe de ser complicado y difícil de comprender, cuando lo cierto es que sucede todo lo contrario. Cuando los profanos se acercan a las grandes verdades, buscan encontrar complicados mensajes encriptados en un lenguaje esotérico que requiere de un prolongado tiempo de aprendizaje. Pero yo os digo que esto no es así en absoluto, sino todo lo contrario. Mientras más dificultad tenga una idea de ser comprendida, más fácil es que sea falsa. Todas las escuelas esotéricas poseen un determinado argot, que es manejado por todos sus iniciados. Argots muy parecidos unos a otros, pero con las suficientes diferencias para que el iniciado de una determinada escuela no comprenda plenamente las enseñanzas de otra de las escuelas, pero en la que no haya sido debidamente iniciado. La gnosis, queridos amigos y amigas, no se enseña en dichas escuelas, ¿no? Hacedme caso que estoy en lo cierto. Cuando alguien se apunta a una academia de artes marciales, lo hace para aprender a defenderse y hacer automáticos determinados movimientos para que, también en determinadas circunstancias, generalmente adversas o de agresión, pueda salir indemne. Dicho iniciado en las artes marciales, en una situación de combate, no puede pararse a pensar si tiene que utilizar una u otra técnica de combate, y mucho menos pararse a pensar cómo se denomina este o el otro movimiento defensivo. Resumiendo, un experto en karate lo demuestra combatiendo, no realizando un examen teórico. Al profano, cuando se acerca a una determinada escuela de misterios verdadera, se le hace aprender unos determinados conceptos básicos que funcionan a modo de llave con la cerradura de la puerta que lleva a su conciencia interior. Pero una vez que el iniciado tiene contacto con su ser interno, tal jerga esotérica pasa a un segundo lugar y termina ocupando un puesto meramente anecdótico. En un determinado nivel, bien avanzado, en la iniciación de las escuelas de misterios, es incongruente que se le hiciera pasar al adepto por unas pruebas básicas que ya pasara antaño en su propia escuela. Y si ello fuese así, sólo demostraría la falta de preparación espiritual de quienes reciben al adepto de otra escuela. Un adepto verdadero está capacitado para descubrir a otro adepto, aunque pertenezca a escuelas de frecuencias vibratorias muy dispares. Sería como hacer pasar a un séptimo dan en karate con el fin de iniciarse en el taekwondo por los cinturones más bajos de dicho arte marcial. La verdad esotérica de la gnosis es tan simple de comprender que hasta los más pequeñuelos, sin instrucción académica, podrían entenderla. Por lo tanto, os conmino a ser humildes. Sí, como humildes son todos los invisibles, y no os arroguéis la soberbia propiedad de hablar la sagrada e incomprensible lengua de los pájaros, o el angélico lenguaje de la cábala sagrada. Si intentáis poner a prueba a uno de los invisibles con dichas pruebas básicas del significado de determinados y peculiares conceptos, lo único que obtendréis como respuesta es una rotunda negativa a someterse a dichas pruebas. Pero lo peor de todo es que habréis demostrado vuestra cristalización en los escalones más bajos de la iniciación, dado que no habéis sido capaces de descubrir la sabiduría filosófica del adepto en la ingenuidad infantil del verdadero iniciado. ¿Cómo puede el tal acercarse a vosotros que estáis tan atrasados? Se alejará irremediablemente, como no puede ser de otro modo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, fratres y sorores, amigos y amigas,
Os insto a ser humildes con el humilde y desechar la arrogancia en todo momento, si queréis disfrutar del verdadero placer de la sabiduría eterna y que se encuentra en vuestro interior. Si intentáis colocaros en una posición de supuesta superioridad, estaréis fracasando ante vuestro propio maestro interno. Estar a la defensiva, intentando descubrir el error en el supuesto iniciado que se acerca a vosotros, os ciega y no os deja ver la verdad. No podréis conocer cuándo se acerca el engaño o la verdad, pues habréis ahumado en exceso el óculo de la comprensión y os impedirá ver lo que se os avecina. Por lo tanto, el consejo de los invisibles es que abandonéis toda posición a la defensiva y os entreguéis al extraño. Eso, en caso de ser un falso iniciado, lo desarmará y lo dejará a vuestra absoluta merced. Por el contrario, si se trata de un verdadero adepto, no haréis el más espantoso de los ridículos y del que podríais arrepentiros para toda la vida. Para acercarnos a las cosas del espíritu, debemos hacernos como uno de esos pequeñuelos de los que Jesús tanto buscaba rodearse. Si buscáis conocimiento, probablemente os estaréis equivocando, pues el parentesco entre la sabiduría y el conocimiento es bastante lejano. Alguien con muy pocos conocimientos puede mantener en su interior la sabiduría del maestro interno, y sin embargo, alguien con muchísimo conocimiento es posible que esté tan lejano de la sabiduría como un rico lo está de poder entrar en el reino de los cielos o del Pleroma. Y para terminar, en Corintios capítulo 3 versículo 19 podemos leer: porque la sabiduría de este mundo, el conocimiento, es locura para con Dios, pues escrito está: Él encadena a los supuestos sabios en su propia necedad. Bien, dicho esto, quiero traeros unos escritos, unos libros de unos auténticos sabios maestros de la literatura Rosacruz. Voy a traer uno del continente y otro de las islas. Del continente tenemos a Sedir, ¿lo veis así? Bien, ese no es el verdadero título, como siempre. Os voy a enseñar la portada y así ya lo conoceréis mejor. Sedir, Historia y Doctrina de la Rosacruz. Esto desde un punto bastante esotérico, ¿correcto? No se puede considerar esto como, por ejemplo, el iluminismo Rosacruz de esta inglesa, que era un libro histórico. Esto no se puede considerar un libro histórico, pero sí es, de alguna manera, la historia de la Rosacruz desde el punto de vista esotérico. También del propio Sedir tenemos el libro Iniciaciones, que es una especie de novela autobiográfica de carácter iniciático. Este libro lo edita Manakel, que está especializada en libros de martinismo y del rito escocés rectificado, de la masonería del rito escocés rectificado, que aunque algunos no lo quieran reconocer, muy vinculada a la Rosacruz. Y para terminar, traemos un librito, bueno, en realidad es un ladrillo, que está escrito por nada más y nada menos que A. E. White. Es el mismo del tarot Rider. ¿Conocéis el tarot universal Rider? Que tiene su gracia, porque es un tarot que está muy elaboradas, todas sus cartas, tanto los arcanos mayores como los menores, y precisamente están súper elaborados para utilizarlos con el objeto de meditar. Es decir, concentrarse en una determinada carta y meditar, pero también lo hicieron
que al final la mayor parte de videntes y de echadoras de cartas profesionales utilizan esta baraja que no fue concebida para echar las cartas y leer el futuro, sino que fue concebida para meditar. Este libro de White es amplio, largo, no tiene esa profundidad histórica de los historiadores. Le falta esa profundidad. Pero bueno, es interesante y se queda un poco en el lado esotérico. Así como decíamos que Sedir profundiza en el lado oculto de la historia, ¿eh? Y al final, y tiene un final precioso, enseñanza y doctrina de la Rosacruz, cuando al final quien está buscando la luz al final se tiene que quedar en una espera paciente, una paciente espera a que aparezca el maestro. Bueno, el de iWave intenta hacer una especie de historia, de enlazar las corrientes esotéricas e iniciáticas hasta la Golden Dawn, en la que él perteneció, y que luego, pues como muchos hicieron, pues se salieron y fundaron sus propias ramas o variaciones. Y bueno, pues yo creo que con esto lo hemos dicho todo por hoy. Y lo dicho, ¿eh? Eso de las conspiraciones o microconspiraciones o mini conspiraciones no llevan a ningún sitio, de verdad. Van completamente en contra del espíritu esotérico e iniciático de nuestras escuelas y de nuestras sociedades discretas. Fraternidades que con el tiempo pues se han terminado convirtiendo en lugares para hablar de política, para conspirar y decir que este hermano tiene una verruga y aquel es un vago y el otro no se implica y, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, esperemos que la energía electromagnética del movimiento Rosacruz, del que surgieron, les bañe y limpie toda esa morralla. He dicho, venga,